Hola, soy Marta García, directora de producto de Kids and Us. Hola, soy Héctor Ruiz y soy investigador en psicología cognitiva del aprendizaje. Kids and Us ya lleva más de 20 años de andadura en el sector de la educación. Nuestra fundadora, Natalia Perarnau, creó una metodología que hoy en día llega a más de 180.000 alumnos y alumnas en 10 países. Este método consiste en reproducir el proceso natural de adquisición de la lengua materna, que sigue un orden natural, lógico y espontáneo. Y aprovechamos los primeros años de vida de nuestros alumnos y alumnas porque ahí disponen de unas capacidades innatas maravillosas para aprender un nuevo idioma. De hecho, nosotros siempre decimos que una criatura al nacer está preparada para aprender un idioma igual que un pájaro lo está para volar. En efecto, el lenguaje verbal es una característica esencial de nuestra especie, es probablemente aquello que nos hace únicos y que nos ha permitido tener el éxito como especie que hemos tenido, y eso se refleja en el hecho que nuestro cerebro está preparado, está expectante desde ya incluso antes de nacer para aprender el idioma, la lengua de quienes nos rodean. Tenemos estructuras específicas, ¿no?, que estarán dedicadas a aprender el idioma de una forma que nos va a parecer mágica, de una forma en la que no parece que haya un esfuerzo, ¿no?, para conseguirlo. No necesitamos una enseñanza explícita, es suficiente con exponerse a la lengua, y evidentemente las interacciones sociales no van a contribuir especialmente en ello. Es realmente una suerte poder aprovechar esa predisposición natural que tiene el cerebro a aprender una lengua para poder aprender otras, porque una cosa interesantísima de esta facilidad, esta capacidad que tenemos, es que no tiene por qué limitarse a un solo idioma. Sabemos que podemos aprender varios idiomas a la vez sin que ello suponga ningún problema, al contrario, ¿no? Vamos a tener la maravillosa luego capacidad de ser plurilingües. Así es. Cuando hablábamos de esta magia, sí, al final se tiene que proporcionar el contexto adecuado para que la magia se dé. Cuando reproducimos este proceso natural de adquisición de la lengua materna, lo primero que hacemos es exponer a nuestro alumnado al idioma, y lo hacen a través de la escucha, principalmente escuchando unos audios a diario que les exponen a todas las estructuras lingüísticas, a canciones, historias, cuentos que después se trabajan o se contextualizan en el aula. Es decir, que nuestro profesorado va a narrar esos cuentos que han escuchado, vamos a cantar las canciones, vamos a jugar, vamos a hacer muchas dinámicas que nos permiten utilizar esas estructuras que el alumnado habrá estado escuchando. Con lo cual, gracias a esa contextualización, lo que sucede, esa magia, es que empiezan a entender, todo cobra sentido. Y de manera, yo diría que prácticamente simultánea, también vamos a estimularles, a darles muchas oportunidades para que verbalicen todo ese lenguaje que poco a poco va aposentándose en sus cerebritos. Y es muy interesante que digas que no es un problema aprender más de un idioma, porque es algo que nuestras familias nos preguntan muy a menudo y es lógico que lo hagan. Sí, la verdad es que es una cuestión que es razonable, ¿no?, que surja. De hecho, sabemos que es una idea muy prevalente entre la comunidad educativa en general, pensar que es necesario consolidar antes la lengua materna antes de aprender otras lenguas. Pero lo cierto es que la ciencia, la investigación nos dice de que no es así, que no es necesario esperar, ¿no?, a que la lengua materna esté consolidada, y que en realidad la lengua materna no tiene por qué ser una, esa es la cuestión. La verdad es que podemos aprender varias lenguas a la vez y eso no va a afectar, no va a interferir en el aprendizaje. Sí que, claro, podemos tener situaciones en que vamos a ver mezcla, vamos a ver incluso algún tipo de rechazo temporal, ¿no?, a hablar una de esas lenguas, pero la verdad es que el resultado final es un plurilingüismo natural, un plurilingüismo al que ya nos gustaría a todos, ¿no?, poder haber adquirido, porque es un regalo poder aprender varias lenguas utilizando ese potencial, esa predisposición que tiene el cerebro a aprender la lengua desde bien chiquitos. Cuando en Kids and Us hablamos de reproducir este proceso natural de adquisición de la lengua materna, empezamos, como sucede con la lengua materna, con la escucha.
Lo primero que hace nuestro alumnado es estar expuestos a unos audios que escuchan en casa y que contienen historias, canciones, pequeñas estructuras, pequeños diálogos. Cuando vienen a clase, lo que realiza el profesor o la profesora es una contextualización de todo este contenido, es decir, que vamos a contar la historia utilizando pues, todos nuestros soportes visuales, vamos a cantar las canciones, vamos a utilizar todas esas estructuras lingüísticas en los juegos que realizamos y en todas las dinámicas que se desarrollan en clase. Con lo cual, lo que sucede es que nuestros alumnos conectan aquello que han estado escuchando con el significado que hay detrás. Y ahí llegamos a esta segunda fase del proceso natural de la comprensión. Y sucede como una especie de magia que a veces parece que sucede sin ninguna explicación, pero evidentemente pues, hay un trabajo detrás y una constancia en esa escucha que es muy importante. Y prácticamente de manera simultánea, lo que sucede también en Kitsanas es que nuestros alumnos van a hablar. ¿Y eso qué significa? Pues que les vamos a proporcionar muchas oportunidades para que en clase verbalicen todas esas estructuras que están escuchando y que están entendiendo. Es que esto es muy importante porque normalmente pensamos que el aprendizaje es un acto receptivo, ¿no? Debemos recibir una información y eso es lo que nos permite aprender. Y evidentemente un aprendizaje empieza por un acto receptivo, pero realmente aquello que aprendemos tiene que ver con lo que hacemos con esa experiencia, con esa información en nuestra mente, una vez la hemos adquirido. Y aprendemos dando significado a nuestras experiencias. Y para dar significado, pues sí, es cierto, el cerebro está tratando de hacerlo espontáneamente, continuamente. Los bebés no nos damos cuenta, pero ellos están tratando de dar significado a todo lo que experimentan. Pero cuando queremos asegurarnos, ¿no?, de que el niño o la niña van a aprender aquello, ¿no?, que deseamos que aprendan, tenemos de alguna manera de promover que eso suceda. Y ahí es donde el ayudar a que ellos usen, ¿no?, lo que aprenden, hablen, ¿no?, lo utilicen, hagan esas conexiones, es clave, porque hay que entender que el aprendizaje no es un acto meramente receptivo, es un acto generativo. Por eso decimos que nuestros alumnos y alumnas en clase no son espectadores, sino que son actores. El proceso natural de adquisición de la lengua materna se culmina o acaba con la introducción de la lectoescritura. En Kitsanas empezamos a leer y a escribir a partir de los 8 años. Digamos que queremos que nuestro alumnado haya consolidado las competencias orales más importantes antes de que abordemos esas nuevas habilidades, porque entendemos que leer y escribir es algo que tiene que suceder después de haber escuchado, entendido y hablado. En efecto, la lectoescritura es una tecnología que inventamos hace aproximadamente unos 5.000 años, pero que realmente no se extendió a la mayor parte de la población hace menos de 100. Así que no forma parte de un aprendizaje natural la lectoescritura, es algo que se tiene que enseñar explícitamente. Y la lectoescritura, la escritura, lo que representa es nuestro lenguaje verbal. Por lo tanto, antes de poder leer o escribir, hay que entender el lenguaje verbal, el lenguaje oral, hay que hablar. De manera que tiene todo el sentido que si os basáis, ¿no?, en el aprendizaje natural de la lengua, primero os garanticéis, ¿no?, que los niños entienden y hablan el idioma para que luego puedan entrar en el aprendizaje de esa lectoescritura. Puede esto parecer extraño, ¿no?, porque las personas que aprenden un segundo idioma, ya de más mayores, suelen apoyarse, ¿no?, en los textos, y eso es normal, porque los expertos ya lectores representamos la lengua tanto de forma oral como de forma escrita, y es verdad que para un adulto aprender una segunda lengua se puede beneficiar de también utilizar su forma escrita, pero en el caso de Kitsanas, en el que lo que estáis haciendo es promover el aprendizaje natural, que parte de desarrollar la lengua oral para luego pasar, ¿no?, a poder representar por escrito, tiene todo el sentido trabajarlo de esta forma. Hay familias que a veces tienen dudas sobre cuál debería ser el momento ideal para introducir un segundo idioma y nos preguntan, ¿es demasiado temprano? ¿Llego tarde? ¿Qué les podríamos decir a estas familias?
La verdad es que cuanto antes mejor. La verdad es que los bebés ya están aprendiendo el idioma materno desde antes de nacer, escuchando la voz de su madre, que es la que pueden escuchar mejor, ¿no?, desde el vientre materno. Ahí ya están identificando los sonidos de la lengua, la fonética, y a partir del nacimiento, en los primeros 3 años, aunque no lo parezca, están aprendiendo también la gramática, el vocabulario, y lo hacen gracias a esas estructuras cerebrales que están específicamente preparadas, ¿no?, para conseguir esa adquisición de la lengua de esta forma que parece, como decíamos antes, mágica, ¿no?, que es tan espontánea. De manera que hacerlo cuanto antes va a ser siempre una ventaja. ¿Y cuándo es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde para aprender una lengua. Lo que pasa es que si quieres aprovechar, ¿no?, esa facilidad, esa predisposición que tiene el cerebro, pues tienes que hacerlo antes de los 8 años, ¿no?, y cuanto antes mejor. Este periodo sensible para la adquisición del idioma es algo que da sentido al criterio de acceso de nuevo alumnado en Kitsanas. De hecho, nosotros matriculamos a alumnos nuevos en nuestra metodología hasta los 7 años, porque sabemos que este periodo es el que facilita muchísimo este aprendizaje natural. Y la experiencia nos dice que pasada esta franja de edad es un poquito complicado entrar en la dinámica de un método que expone al alumnado a un inglés natural, rico y a veces con cierta complejidad. En efecto, durante el periodo sensible, nuestro cerebro está predispuesto a un aprendizaje que nos va a resultar espontáneo, va a parecer que no requiera ningún esfuerzo. Pero a partir de los 7, 8 años, si queremos aprender un nuevo idioma, lo vamos a poder hacer, pero en realidad esas estructuras que estaban especializadas en aprender el idioma ya no van a estar ahí con la misma disponibilidad. Y lo vamos a poder aprender porque nuestro cerebro es plástico y podemos aprender casi cualquier cosa, ¿no? Pero ya va a requerir un esfuerzo mayor, ya va a requerir una enseñanza específica, explícita, no va a ser un aprendizaje que pueda resultar, ¿no?, con la fluidez que nos permite ese periodo sensible que está, pues, programado en nuestros genes, ¿no? Algo muy importante en Kitsanas es qué contexto proporcionamos para que el alumnado aprenda inglés. Nuestros cursos tienen un personaje protagonista que tiene la misma edad que tienen nuestros alumnos y alumnas, y el contenido del curso gira en torno a unas historias, a unas experiencias por las que pasan estos personajes. Como tienen la misma edad que nuestros niños y niñas, son experiencias muy similares a aquello que están viviendo ellos en primera persona, con lo cual conseguimos un aprendizaje significativo. Aquello que ocurre al personaje del curso que están realizando es algo muy cercano, es algo que les resulta muy familiar y gracias a esto pueden aplicar el inglés que aprenden porque tiene sentido, es relevante de acuerdo con las personas que son y las experiencias que están viviendo en su día a día. Así es, y es que realmente aprendemos dando significado a nuestras experiencias. Y eso es así porque aprendemos conectando lo que estamos experimentando con lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos, ¿no?, es lo que forma parte de nuestro entorno, de nuestras vivencias. Así que cuando aquello que estamos viviendo, ¿no?, podemos conectarlo con aquello que sabemos, el aprendizaje es mucho más sencillo. Pero es que además hay una cuestión también motivacional. Cuando podemos dar significado a las cosas, cuando además son relevantes, ¿no?, para nuestros propósitos, ¿no?, para nuestros intereses, eso hace que nos impliquemos más en dar significado, porque dar significado implica pensar, y pensar requiere un esfuerzo, nos guste o no, y para hacer ese esfuerzo hay que estar motivado, ¿no?, hay que desear hacerlo, y cuando queremos entender algo que nos interpela, ¿no?, ponemos más esfuerzo y más motivación. Los cuentos, las historias, las narraciones tienen muchísima importancia en los cursos de Kitsanas. ¿Por qué aprendemos más y mejor cuando el contenido está en forma de historia? La verdad es que no sabemos exactamente por qué,
pero sí sabemos que las historias tienen un lugar privilegiado en nuestra mente. Sabemos que las historias nos fascinan y las recordamos mejor. Probablemente eso tenga que ver con el hecho de que nuestros antepasados, ¿no?, en el momento que desarrollaron el lenguaje verbal, se beneficiaron de esa posibilidad de compartir sus experiencias, ¿no? Siempre nos podemos imaginar a nuestros antepasados alrededor del fuego por la noche, ¿no?, explicándose historias. Y precisamente las historias probablemente eran la forma más habitual de transferir conocimientos de unos a otros, ¿no?, de conocer las experiencias de otros y aprender de ellos sin tener que enfrentarse a los riesgos, ¿no?, que tendría tener esas mismas experiencias. Y de alguna forma las historias consiguen, ¿no?, atraparnos, ¿no?, de ahí que haya una gran industria basada en las historias, ¿no?, tanto literatura como cine, ¿no? No sabemos por qué, pero es una muy buena idea trabajar a partir de historias, ¿no?, de darle ese formato de historias a aquello que estamos aprendiendo. Así que me parece fantástico, ¿no?, que optéis por esa aproximación. Un recurso muy presente en el método Kids and Us es la música, las canciones. ¿Qué tiene de mágico el uso de las melodías para aprender un idioma y para retener ese conocimiento? Las canciones, de una forma parecida a las historias, tienen también un lugar especial en nuestra mente. De alguna forma la música, el ritmo, nos lleva a conseguir recordar de forma literal palabras concretas. ¿Qué quiero decir? Nuestra memoria en realidad es muy mala memorizando, es muy mala recordando las cosas específicamente. Nuestra memoria se basa en los significados. Aquello que recordamos de nuestras experiencias es lo que sucedió, pero exactamente, ¿no?, la concreción tenemos luego que nosotros nos la acabamos inventando, hacemos una estimación, pero las canciones nos permiten recordar al pie de la letra, ¿no?, las frases exactas, y además probablemente un motivo de ello es que la música nos motiva a repetirla, ¿no?, y una y otra vez, y seguramente eso contribuye, ¿no?, que gracias a eso consigamos recordar frases y palabras específicas, y eso cuando estás aprendiendo un nuevo idioma es clave, porque muchas veces vas a tener que pasar, ¿no?, por ese aprendizaje de frases, de estructuras, que quizá de entrada no les podrías dar sentido, ¿no?, pero que luego ya lo irán adquiriendo y ya te liberarás, ¿no?, de aquel aprendizaje específico con una canción concreta, pero que te ayudó en su momento. En ocasiones se relaciona el resultado exitoso en el aprendizaje con un concepto de esfuerzo, dedicación, y todo eso conectado con una idea un poquito aburrida y gris del entorno educativo, cuando en realidad el juego, la diversión o el dinamismo es un catalizador excelente del aprendizaje. En Kids and Us nos basamos muchísimo en el juego, en las actividades lúdicas en el aula, pero sin duda ni jugamos por jugar ni cantamos por cantar. Es decir, que detrás de todas estas actividades hay una finalidad pedagógica muy clara y al final el juego no deja de ser otra cosa que un vehículo para consolidar el aprendizaje. Esto es importante explicarlo a las familias porque a veces tenemos papás y mamás que nos dicen: sí, mis hijos se lo pasan muy bien, pero ¿esto va en serio? Yo veo que juega, que canta, que baila, pero ¿hasta qué punto esto es una enseñanza rigurosa? Claro, más allá de que el juego puede contribuir a cualquier aprendizaje, lo que sucede es que precisamente en el caso de Kids and Us, que os estáis basando en el aprendizaje natural de la lengua, hay una diferencia importante entre ese tipo de aprendizajes, estos aprendizajes naturales que nuestro cerebro está expectante de hacerlos, ¿no?, en los primeros años de vida, y el otro tipo de aprendizajes que tienen que ver especialmente con los que se dan en la escuela, en la universidad. Científicamente los separamos y los llamamos a unos biológicamente primarios y otros biológicamente secundarios. En los biológicamente primarios pues tienen que ver con ese tipo de cosas que nuestra especie ha necesitado desde que somos humanos, ¿no? Y ahí está el aprendizaje de la lengua materna. Es un aprendizaje que, como he dicho antes, no requiere de enseñanza explícita, no requiere de un esfuerzo deliberado aparente.
así como sí que lo requieren los secundarios, que serían pues, las matemáticas, la ciencia, ¿no? Ese tipo de cosas que, nos guste o no, pues evidentemente se pueden motivar y el juego puede contribuir a motivarlas, pero requieren de un esfuerzo, una práctica deliberada. En el caso, ¿no?, del método de Kitsanás, el juego, las canciones, tienen todo el sentido, porque la manera que tenemos de aprender la lengua a través de este sistema, ¿no?, de aprendizaje natural es por medio de la interacción social. Y las canciones y los juegos son precisamente actos de interacción social absolutamente naturales y motivadores, ¿no?, que nos llevan a estar practicando sin darnos cuenta, ¿no?, y trabajando esos aspectos de la lengua, aprendiendo sin darnos cuenta. Así que, sobre todo, ¿no?, especialmente en este caso, tiene más sentido que en cualquier otro caso, ¿no?, usar el juego y la música, ¿no?, para aprender. Muy a menudo se tiende a relacionar inglés para niños y niñas pequeños con enseñar palabras. Y a veces las familias pues, están muy orgullosas de que sus hijos hayan aprendido todos los colores en inglés o que sepan contar del 1 al 100 en inglés. En Kitsanás no ponemos el foco únicamente o principalmente en aprender palabras, sino que para nosotros lo más importante es que nuestro alumnado aprenda estructuras, frases. Y de hecho, eso es lo que significa enseñar gramática. Cuando las familias nos preguntan ¿cuándo vais a empezar a enseñar la gramática del inglés?, les respondemos que lo hacemos desde el primer día, desde que los bebés tienen 1 año y empiezan con nosotros en Mausi, porque enseñarles a decir "This is a yellow bird", por ejemplo, es enseñar una estructura gramatical. Esto es muy importante porque al final, durante estos primeros años de vida, nuestro alumnado está incorporando la gramática de manera inconsciente, a través de la práctica, de la repetición, y llega un momento en el que cuando les enseñamos explícitamente que la tercera persona del singular en el presente simple lleva una S al final del verbo, ellos esto ya lo saben y nos dicen sí, es que esto ya lo sé, porque lo vengo utilizando durante muchos años. De hecho, todas las personas podemos darnos cuenta de que hemos desarrollado un aprendizaje de la gramática de nuestra lengua materna sin apenas, ¿no?, haber sido conscientes de ello. Y eso es así porque todos somos conscientes de que no tiene sentido decir cosas como ayer estoy enfermo o el niño manzanas comiendo. La gramática, ¿no?, tenemos esa capacidad precisamente en ese sistema de aprendizaje, ¿no?, para que tiene el cerebro, ¿no?, esa predisposición que tenemos a aprender la lengua materna, incluye el aprendizaje de la gramática también de una manera espontánea y natural. El aprendizaje que luego podemos formalizar de la gramática, que se suele hacer en la escuela, evidentemente nos va a ayudar, ¿no?, a aprender de manera más normativa la lengua. Pero en un proceso como el que propone Kitsanás, de aprender la lengua de manera natural, también tiene sentido que esa enseñanza explícita de la gramática llegue más tarde, cuando en realidad la mayor parte de esa gramática el niño o la niña ya lo han adquirido, ¿no?, de una forma espontánea. Para muchas personas les puede parecer extraño, ¿no?, que no entréis directamente a enseñar la gramática, pero esto es porque la forma de aprender un segundo idioma, cuando uno ya ha pasado ese periodo sensible, efectivamente se beneficia de una enseñanza explícita de la gramática para poder ir, ¿no?, desde una competencia consciente, ¿no?, finalmente una competencia inconsciente. Pero cuando estáis utilizando un método natural, en realidad es al revés. Empiezas desde la competencia inconsciente, estás aprendiendo gramática sin darte cuenta, ¿no?, gracias a que el cerebro te permite hacer eso. De manera que la gramática entonces la introduces a posteriori para acabar de perfeccionar, ¿no?, el lenguaje y sobre todo pues, para asegurarte, ¿no?, que sea correcto normativamente. Y así es en Kitsanás, efectivamente. No es que no enseñemos gramática explícitamente nunca, lo hacemos cuando el cerebro de nuestro alumnado está preparado para poderlo hacer sin que ello suponga una confusión o un sinsentido. Pero es verdad que cuando eso ocurre ya tienen la mayor parte de la gramática o las reglas principales muy interiorizadas. Hace poco escuchábamos el testimonio, el caso real de una alumna de Kitsanás que nos decía
es que yo sé que lo que me suena bien en inglés es correcto, porque ha desarrollado lo que nosotros llamamos estos reflejos lingüísticos o esta intuición que siempre acaba siendo acertada. Es que esa es otra de las ventajas de aprender el idioma, no utilizando el periodo sensible, aprendes la gramática sin darte cuenta. Kids and Us se llama así porque hace referencia a los niños y niñas, y este us engloba a los profesionales técnicos y a los profesionales emocionales, que son nuestras familias. Y en ocasiones nuestras familias nos vienen a los centros preocupados y nos dicen: tengo que saber inglés para ayudar a mi hijo o a mi hija en casa, y nosotros les contestamos que en ningún caso, que tranquilos y que esa es nuestra responsabilidad. Pero evidentemente ellos tienen un rol fundamental en el proceso de aprendizaje, y ese es pues, ser ese apoyo positivo, ese estímulo, la actitud positiva y convencida hacia el hecho de que sus hijos e hijas estén aprendiendo inglés y que demuestren admiración y entusiasmo ante sus logros, es algo que va a hacer que la experiencia sea doblemente productiva. Eso está muy en línea con una de las teorías de la motivación más importantes, que nos dice que las personas están motivadas por aprender aquello, primero en lo que se sienten competentes, en lo que se sienten capaces de aprender, pero sobre todo aquello, ¿no?, que les va a hacer sentir pertenencia, ¿no?, a su grupo, a su familia. Y eso, por eso es tan importante, ¿no?, que la familia no solo digamos, muestre interés, que eso ya es clave, ¿no?, sino que celebre, ¿no?, su aprendizaje, se interese por saber que ha aprendido, que le dé también su apoyo en momentos, ¿no?, que pueden ser de dificultad, y también que se implique, ¿no?, en la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos, ¿no?, también hacer ver, ¿no?, que esos compromisos al final es algo de todos, ¿no?, ese aprendizaje al final no es solo algo que atañe al niño o niña en cuestión, ¿no?, sino que es algo común, ¿no?, que celebra toda la familia y que toda la familia lo siente como suyo. Muy a menudo se da una casuística en nuestras aulas que nos llama mucho la atención, y es que profesorado, normalmente profesorado nuevo que llega a Kids and Us, se sorprende de cómo y cuánto habla nuestro alumnado en inglés en las aulas. Sin duda perciben que nuestros alumnos y alumnas se sienten cómodos, se sienten seguros utilizando el idioma, que tienen esa seguridad y esa confianza, que muchas veces es algo de lo que carecemos cuando aprendemos un idioma extranjero en unas circunstancias distintas, y nos da vergüenza y nos sentimos muy cohibidos, especialmente cuando se trata de comunicarnos de una manera natural y fluida en ese idioma pues, que no es el nuestro y que sentimos como algo extraño. Sí, la verdad es que si nos damos cuenta, una de las principales barreras a la hora de aprender un idioma es nuestra falta de confianza en si vamos a poder aprenderlo o no. Eso nos frena, ¿no? Es una creencia autolimitante que hace que acabemos poniéndonos trabas, cuando en realidad lo que necesitamos es confiar en que se trata, ¿no?, de probar y de equivocarse, que el aprendizaje pues conlleva eso, ¿no?, equivocarse. Si no nos equivocáramos, ¿para qué aprenderíamos, ¿no? De manera que es muy importante, ¿no?, darse cuenta lo importante que es que el entorno, ¿no?, un entorno como el que crea Kids and Us, facilita incrementar lo que conocemos como autoeficacia. La autoeficacia es un concepto que suena así muy feo, pero en realidad se refiere a la creencia de que vamos a ser capaces de aprender lo que se nos plantea. Y hay pocas cosas tan efectivas para incrementar esa autoeficacia, esa confianza en nosotros mismos, como tener pequeños éxitos, apreciar que estamos avanzando. Y con el método Kids and Us es fácil que los niños y niñas aprecien que están mejorando, ¿no?, porque están realmente basándose en una manera de aprender muy espontánea, ¿no?, y muy basada pues, en eso, en hablar, en la conversación, en la interacción social, de forma que eso no me extraña, ¿no?, que acabe llevando a apreciar que enseguida se lanzan, ¿no?, a hablar, porque no tienen miedo, ¿no? El entorno que genera esta comunidad, ¿no?, de aprendizaje hace que todo el mundo se sienta arropado, seguro, ¿no?, y que por lo tanto se lance a hacer lo que le va a ayudar a aprender, que es intentarlo, ¿no?
En Kitsanas damos también mucha importancia al ambiente en el que nuestro alumnado aprende, dónde se produce la experiencia de aprendizaje. Es algo que cuidamos muchísimo, porque queremos que se sientan cómodos, que haya un ambiente, una sensación de confort, que se sientan arropados y que de alguna manera cuando entren en una clase, en un aula, en un centro Kitsanas, entren en un mundo que les acoge, que les respeta y en el que todo da una sensación de armonía. Es que el entorno de aprendizaje es clave para no conseguir que los niños y las personas se impliquen, ¿no?, en su propio aprendizaje, sentirse seguro, darse cuenta de que no pasa nada si te equivocas, no pasa nada, ¿no?, si algo te cuesta, porque lo que vas a encontrar es comprensión, lo que vas a encontrar es ayuda, ¿no?, para que las dificultades que puedas tener, ¿no?, se resuelvan, y eso ayuda muchísimo, ¿no?, a generar esa confianza en uno mismo, en tratar, ¿no?, de intentarlo a pesar de que te puedas equivocar, porque muchas veces eso es lo que nos frena, ¿no?, el pensar que podemos equivocarnos, el pensar qué van a pensar los demás si me equivoco, si no lo hago bien, ¿no?, o si esto no se me da bien. Ahí, por lo tanto, ese entorno que a uno le haga sentir que no hay ningún problema, ¿no?, que todos estamos en el mismo barco, ¿no?, y que se trata de ayudarnos, pues es fundamental para conseguir un aprendizaje, vamos a llamarle cooperativo, ¿no?, que al final es la clave. La razón de ser de Kitsanas es que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación con sentido. Es decir, que todo aquello que hacemos tiene un objetivo único, que es proporcionar una experiencia de aprendizaje con la máxima calidad. Y en ese sentido, hemos venido utilizando durante todos estos años los recursos que de alguna manera pues, funcionan universalmente para proporcionar esta experiencia de aprendizaje tan única. Y parte de este compromiso consiste también en estar en una espiral de evolución continua y mejora constante para que el método cambie como cambia nuestro alumnado, como cambia el mundo y que por lo tanto incorpore todos aquellos recursos que la innovación pone a nuestra disposición para que nuestro alumnado aprenda más y mejor, porque no hacerlo sería muy irresponsable por nuestra parte. Y en este sentido utilizamos y estamos utilizando herramientas tecnológicas siempre puestas al servicio de la pedagogía para potenciar, para impulsar aún más la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, ahora parece que estamos en un momento viviendo una corriente que va en contra del uso de tecnología, de dispositivos digitales, y nosotros pensamos que la cuestión o la pregunta que tenemos que resolver no es tecnología sí o tecnología no, sino que lo que tenemos que hacer es un buen uso de la tecnología y utilizarla con sentido, como decimos en Kitsanas, y de manera responsable. Sí, la verdad es que a pesar de lo que se está propagando últimamente en los medios, desde los años 70, incluso antes, tenemos muchísima investigación mostrándonos el potencial que tiene la tecnología a la hora de contribuir al aprendizaje. Por algún motivo se están apareciendo muchos malentendidos que mezclan los diversos usos de la tecnología y los ponen todos en el mismo saco, cuando en realidad pues hay usos que efectivamente uno puede, ¿no?, cuestionar si pueden ser beneficiosos, pero otros usos que son claramente beneficiosos, como nos indica la investigación. De hecho, a pesar de lo que se está diciendo, hay un gran consenso científico, ¿no?, sobre cómo la tecnología puede aportar ventajas para la enseñanza, para el aprendizaje. Y es una pena que se esté ahora malinterpretando, ¿no?, muchas de las cuestiones que nos indica la ciencia sobre el uso de las TIC, de las pantallas, porque en realidad al final la tecnología es una herramienta y de lo que se trata es de cómo se utiliza, ¿no?, y para qué se utiliza. Y en educación clarísimamente, ¿no?, renunciar a una herramienta tan versátil, con tantas posibilidades, es absurdo. Pero sobre todo es absurdo si se renuncia a ella en base a malentendidos, a cuestiones que no son ciertas, ¿no? Se están diciendo cosas como que las pantallas producen miopía, cuando
Eso no es así, es decir, lo que puede incentivar la miopía es fijar durante mucho tiempo la mirada de cerca, y el problema es que eso no solo pasa con una pantalla, pasa también, por desgracia, con los libros, ¿no? Os están diciendo que las pantallas provocan trastornos del sueño. Lo que sabemos científicamente es que eso es así si uno las usa antes de irse a dormir, no porque las esté usando durante el día, eso va a producir trastornos de sueño. Los adultos que trabajamos horas y horas delante de una pantalla tendríamos muchos problemas de trastornos del sueño si fuera así, ¿no? Se está diciendo que las pantallas provocan que se atrofie la atención, y tampoco es cierto. Lo que sí que estamos viendo es que los dispositivos, cuando los tenemos a mano, cuando, ¿no?, en cualquier situación nos distraen, nos provocan distracciones, pero nuestra capacidad de atención continúa siendo la misma. De hecho, ese es el problema, ¿no? Muchas más distracciones, misma capacidad de atención, pues nos lo puede dificultar. Pero cuando hay un uso regulado, controlado de la tecnología y explícitamente dirigido, en este caso, al aprendizaje, la tecnología nos proporciona una cantidad de recursos que difícilmente, ¿no?, podemos conseguir sin ella, de manera que es una lástima, ¿no?, que estemos ahora debatiendo las cuestiones con de manera tan simplificada, ¿no?, cuando es algo que no podemos caer en simplificaciones, porque nos estaremos tirando piedras a nuestro tejado. Que utilicemos tecnología, por otro lado, no significa que dejemos de utilizar todos los recursos, todas las estrategias que se ponen en práctica en el aula presencial. En definitiva, lo que queremos hacer en Kids and Us, nuestra estrategia de innovación, pasa por combinar con acierto lo mejor de los dos mundos, aquello que nos proporciona el entorno presencial, que efectivamente cuando aprendemos un idioma es algo precioso, esta capacidad de interactuar y de comunicarse de manera natural en un entorno real, y por otro lado, aquello que la tecnología nos proporciona, que son cosas a las que el ser humano todavía no llega o que no se pueden realizar de la misma manera cuando estamos trabajando de manera grupal, y que por otro lado, en un espacio individual, el alumno o la alumna sí puede practicar y le puede permitir multiplicar las opciones de éxito u optimizar el proceso de aprendizaje, con lo cual, de nuevo, no es una cuestión de esto sí, esto no, es cómo podemos hacer que todo sea mejor combinando ambos mundos. Es que es una falsa dicotomía pensar que no vamos a usar o tecnología o libros o tecnología o conversación. No, todo lo vamos a hacer en el momento oportuno y vamos a usar la tecnología allá donde nos pueda aportar un valor añadido que sin ella difícilmente podríamos conseguir. No podemos caer, ¿no?, en pensar que simplemente hay una manera correcta de hacer las cosas y otra no, ¿no? Decimos que preguntar cuál es el mejor método de enseñanza-aprendizaje es como preguntar cuál es la mejor herramienta de la caja de herramientas. ¿Cuál es la mejor? Bueno, depende de para qué propósito tengas en cada momento, ¿no? Y hay cosas para las que no hace falta tecnología, y la tecnología incluso hasta puede estorbar, pero hay otras cosas en que la tecnología nos va a permitir, ¿no?, conseguir tipos de actividades que pueden ser más activas, que pueden ser, ¿no?, que nos pueden proporcionar información más exhaustiva sobre el aprendizaje del estudiante. Bueno, muchísimas cosas, ¿no?, en las que nos puede ayudar sin que por ello renunciemos a propuestas que no la van a necesitar, porque no todo va a necesitar de esa tecnología para conseguir el mayor impacto, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, una de las cosas que queremos aprovechar de la tecnología, y ahora hablábamos de la capacidad de tener datos de la experiencia, del rendimiento individual del alumnado, es un valor importantísimo para poder proporcionarle aquel contenido que él o ella específicamente necesitan para aprender aquello que en ese momento se está trabajando. Es decir, esta personalización del aprendizaje se puede conseguir de una manera muy eficaz gracias a la tecnología. Claro, es que una buena enseñanza es la que está conectada con el aprendizaje. No puedes plantear que tú puedes enseñar independientemente de si tus alumnos están aprendiendo o no. Y eso significa, una enseñanza conectada es una enseñanza en la que tú estás obteniendo información continuamente de lo que está pasando en la cabeza de tus alumnos, de si están aprendiendo adecuadamente, si están entendiendo adecuadamente, qué dificultades tienen. Y ahí la tecnología
te puede ayudar a obtener esa información para luego tomar mejores decisiones sobre qué hacer a continuación, ¿no? O incluso la tecnología te puede dar herramientas para ayudar, ¿no? En cada caso en función de la circunstancia. Así que renunciar a esas posibilidades es una lástima, la verdad, ¿no? Y además hacerlo prácticamente en tiempo real. Si Exacto. tienes la oportunidad, si la tecnología te da la posibilidad de recabar estos datos en tiempo real, de tener esta información de rabiosa actualidad, eres mucho más capaz efectivamente de ayudar a tu alumnado cuando realmente lo necesitan de la manera que lo necesitan. Uno de los métodos que según la investigación son más prometedores para ayudar a los alumnos a aprender es lo que se conoce como la evaluación formativa. La evaluación formativa no es otra cosa que el hecho de ir obteniendo continuamente información sobre el desempeño de los estudiantes para tomar decisiones sobre qué hacer a continuación, ¿no? Cómo ayudarles, qué hace falta revisar, podemos ya, ¿no? seguir adelante, y ahí, ¿no? la tecnología nos ofrece muchas posibilidades de conseguir esa información para tomar mejores decisiones, para ir adaptando, ¿no? el proceso de aprendizaje y además poderlo adaptar de manera personalizada, ¿no? en función de las necesidades de cada uno. Eso es. Uno de los problemas con este debate de la tecnología educativa es que normalmente se asume que lo que se hace con tecnología en el aula es exactamente lo mismo que se hacía sin ella. Y eso no tiene ningún sentido. En realidad el valor de la tecnología es que podemos hacer cosas que sin ella no podíamos hacer, ¿no? La tecnología nos ofrece pues, toda una cantidad de recursos multimedia, ¿no? Más allá de los que nos puede ofrecer una pizarra o un libro de papel. Nos ofrece interactividad, la posibilidad, ¿no? de estar aprendiendo de forma activa, lo cual es clave para el aprendizaje, porque el aprendizaje pues, requiere, ¿no? de esa interacción entre el aprendiente y el objeto de aprendizaje. Permite ir recabando información, ¿no? sobre lo que está pasando para tomar mejores decisiones sobre qué hacer, ofrece herramientas de creación, ¿no? para aplicar lo que uno ha aprendido en un contexto real, con un propósito real. Si nos olvidamos de todas esas posibilidades que tiene la tecnología, pues claro que es fácil pensar que no hace falta la tecnología, pero entonces no somos justos, nos estamos perdiendo, ¿no? esa posibilidad. En definitiva, vivimos en un mundo que es físico y que es también digital, con lo cual las escuelas, las instituciones educativas, Kitzanas, también tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestro alumnado, de ayudarles a ser competentes digitalmente, a desarrollar esta competencia que sí o sí van a necesitar cuando tengan que trabajar o incluso ahora en su vida académica también. No podemos obviar que eso forma parte de la realidad, sino que debemos incluirlo y naturalizarlo. Es que precisamente las instituciones educativas sois el mejor aliado de las familias para ayudarles, ¿no? a desarrollar la competencia digital de sus hijos, porque al final es una necesidad aprender a usar la tecnología de una manera responsable, de una manera productiva, de una forma que resulte beneficiosa. Es algo que va a ser necesario para todos, ¿no? Y precisamente el uso de tecnología en la escuela lo que está proporcionando es modelos, ¿no? de uso que son responsables, productivos. Renunciar a eso, pues de nuevo, ¿no? es tirarse piedras en el tejado cuando son los mejores aliados que puedes tener para ayudar a que esa competencia, ¿no? dé lugar. Es que no deberíamos preocuparnos tanto por el uso que se hace de la tecnología en la escuela, al contrario, ahí es donde va a ser productivo y va a ayudarnos, ¿no? en lo que luego hay fuera, sino que lo que nos debe preocupar es el uso que se hace fuera, ¿no? de las instituciones educativas, un uso al que esas instituciones pueden contribuir a que sea el que nos gustaría que sea. Muchas gracias, Héctor. Ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, ha sido un placer, Marta.